Hola, buenas a todos, espero que estéis bien. Es un momento de cuidarse, sobre todo cuidarse, otras cosas vendrán después. En este momento lo principal es que estéis todos bien. Por aquí en Zaragoza estamos todos bien, bueno, todos en este pequeño apartado en el que estoy. Bien, el tema a tratar es relaciones sanas con eneagrama, no importa que conozcas el eneagrama, que no lo conozcas. Con este pequeño vídeo en el que vamos a ver solo un apartado en donde relacionar el tema que nos ocupa de relaciones con el eneagrama, quizá puedas darte cuenta de hasta dónde nos puede conducir. No obstante, más adelante es probable que si la reclusión aumenta, pues haya más vídeos sobre eneagrama, sobre relaciones interpersonales. En este momento hablaremos de otro tipo de relaciones, porque la pregunta que lanzaba el otro día en la conferencia que no pudo realizarse correctamente online era qué tipo de relaciones conocíamos. Hay muchos tipos de relaciones, pero al final, si nos damos cuenta, los criterios, las bases para una relación sana van a variar muy poquito en función del tipo de relación, pero bueno, hay que entender que hay distintos tipos de relaciones y vamos a ver qué tipo de relaciones podemos encontrarnos. Cuando hablamos de relaciones, normalmente a todos nos viene a la cabeza un tipo concreto de relación, que son las relaciones interpersonales. Es decir, las relaciones que establecemos de tú a tú con otras personas. Podemos hablar de relaciones laborales, podemos hablar de relaciones sentimentales, podemos hablar de relaciones sexuales, de relaciones de amistad, de familia, por supuesto. Podemos hablar de relaciones creadas por un interés común, por ejemplo, las que están creadas en torno a un grupo de estudio, a un grupo de trabajo, por aficiones. Y entre todas ellas podemos distinguir las relaciones presenciales y las relaciones virtuales. En este momento en el que nos encontramos, en el que tenemos que comunicarnos así, con una pantalla por en medio, las relaciones interpersonales van a adquirir una cualidad distinta. Estamos recluidos, estamos algunos solos en sus casas, otros compartiendo espacio con las personas más íntimas. A ver cómo lo lleváis. Pero la inmensa mayoría tiene contacto interpersonal directo con 3, 4 personas a lo sumo en estos momentos. Pero nos quedan, afortunadamente, las relaciones virtuales. Merecerían un apartado importante, el tema de las relaciones virtuales. Pero bueno, no vamos a entrar a definir, simplemente entender que existen. Por otro lado, tenemos las relaciones intrapersonales. Es decir, la relación con uno mismo, con una misma. Esta es la base. O sea, si estamos hablando de relaciones sanas, pretender tener relaciones interpersonales con otras personas de forma sana, cuando soy incapaz de relacionarme correctamente desde el amor conmigo misma, va a ser complicado. Todo lo que yo no tenga resuelto conmigo misma lo voy a proyectar en otros. Así que a nadie le gusta escuchar que hay que cambiar primero, pero es lo que hay. O sea, si yo no me relaciono bien conmigo misma, no voy a relacionarme bien con los demás. Por último, tendríamos las relaciones transpersonales. Las relaciones transpersonales son aquellas en las que yo me relaciono con algo que está por encima de mí, que está por encima de mi interés personal. En este momento es vital para poder salir pronto de aquí, por Dios, la relación con la sociedad. ¿Cómo me relaciono yo con la sociedad? Eso es una relación transpersonal. ¿Cómo me relaciono yo con mi comunidad de vecinos? Sería una relación transpersonal.
Y otro tipo de relaciones transpersonales, importantísimas, es qué relación mantengo yo con mi espiritualidad, con aquello que está más allá de la máscara del ego, de la personalidad. Cada cual le va a dar su perspectiva particular. Habrá gente que cuando hable de esta perspectiva se le venga a la cabeza determinadas religiones, otros tirarán por el misticismo, otros por la filosofía, da igual. La relación transpersonal con tu espiritualidad, con esa parte de ti tan profunda que te conecta con todos y con todo, hay que cultivarla. Es importante, el ser humano no está completo sin esa relación. Y estamos en lo mismo, lo vamos a ver más adelante, el tema del amor y del odio, del amor y del miedo. ¿Desde dónde me posiciono yo en mi relación con la espiritualidad? Porque nos viene a la cabeza las barbaridades que se han hecho en nombre de la religión, de la espiritualidad, sobre todo de la religión, haciéndolo desde el miedo, sin duda, utilizando el miedo, la separación, pero desde la religión, desde la espiritualidad, sin lugar a dudas, se han hecho grandes obras por todos los demás. Así que bueno, a tener en cuenta este tipo de relación y no dejarla en el olvido. Estamos en tiempos en los que hemos visto que nos han limitado nuestras relaciones interpersonales. Es el momento de cultivar una buena relación conmigo misma, es el momento de cultivar una buena relación con la sociedad y es un momento de cultivar una buena relación con mi espiritualidad. Bien, hablamos de relaciones, así que vamos a hacer una relación de palabras que están muy relacionadas con el tema de las relaciones. Palabras que nos dan la clave de lo que podemos hacer, de lo que podemos observar, de donde tenemos que poner la atención y la energía en nuestras relaciones si queremos que éstas sean sanas, que de esto se trata, para esto va el vídeo, y el curso que en algún momento podremos hacer. De momento, este espacio que nos da la vida, este tiempo, para ir trabajando en lo personal, en casa. Vamos con las palabras. Decía al principio, bueno, en el corte anterior, el tema del amor y del miedo. Si hablamos de relaciones hay que tener muy, muy presentes estas dos palabras. La palabra amor nos viene enseguida, ¿no?, cuando hablamos de relaciones. Quizá la palabra miedo no aparezca en un primer momento, pero aparecerán otra serie de palabras cuando hablamos de relaciones que están absolutamente relacionadas con el miedo, que provienen del miedo. Vamos a verlas. Vamos a empezar con el amor, ¿no? Claro, mucho mejor. Cuando hablamos de relaciones, si nos plantamos en el punto del amor, da igual que estemos hablando de relaciones con nuestro jefe. Da igual qué tipo de relaciones, desde el amor. Desde el amor las relaciones van a traer una serie de características asociadas. Son la comprensión, es el apoyo, es la confianza. Todo este tipo de palabras que nos vienen a priori cuando pensamos en relaciones y pensamos en amor, todas están absolutamente implicadas en que esto pueda ser así. No podemos tener una relación desde el amor si no hay confianza, si no hay comprensión, si no hay empatía, si no hay un ver al otro, entender al otro. Por otro lado, las palabras que os decía que sí vais a asociar al tema de relaciones y que tienen que ver con el miedo, con nuestro posicionamiento desde el miedo. Hay una que me resulta curiosa porque nos valdría para las dos columnas, para el amor o para el miedo, y es confianza. ¿Desde dónde hablamos de confianza? Porque cuando decimos ¿qué quieres en una relación? Confianza, confianza. ¿Desde el amor o desde el miedo? Porque si es desde el miedo y tú estás pidiendo una confianza, una seguridad, un apoyo, desde el miedo, porque no lo tienes en ti mismo, entonces es desde el miedo. ¿Sí? Otra cosa es desde el amor, sería yo te ofrezco confianza, yo te ofrezco comprensión, yo te ofrezco apoyo. Pero cuando es esto lo que pedimos como requisitos,
quizá estamos en el miedo. ¿Qué miedo? Fundamentalmente el miedo a la pérdida. Cuando hablamos de relaciones, el miedo subyacente va a ser la pérdida. Perder mi relación laboral, perder mi relación sentimental, perderme yo a mí misma dentro de una relación del tipo que sea. Los miedos van a tener que ver con la pérdida. De ahí estas palabras que sí vamos a relacionar enseguida, como son los celos, como es la posesión. Esto viene de ahí, viene del miedo. La desconfianza, las luchas de poder, viene del miedo. ¿Cómo hacemos para relacionarnos desde el amor y no desde el miedo? Sintiendo amor, no. Esto es muy obvio y no tan fácil. Necesitamos algo clave. Y vuelvo a repetir, da igual el tipo de relación a la que nos estemos refiriendo. Es la comunicación. La comunicación es vital. Bien, comunicación eficaz, comunicación real. Para que haya una comunicación, tiene que haber una persona que emite un mensaje en un lenguaje, y esto es fundamental, que el otro entiende. Por lo tanto, es fundamental, y esto lo veremos muy bien en el curso, distinguir y acotar el significado de las palabras. Si yo te propongo tener una relación de amistad, tendré que dejar claro qué entra en mi concepto, en mi campo semántico de amistad y qué entra en la tuya. Porque si yo no te llamo en una semana, quizá pienses que yo no soy tu amiga, cuando para mí la amistad significa otras cosas. Bueno, pues imaginaros a nivel sentimental o a nivel laboral. Quiero que trabajes bien. Bueno, define trabaja bien. Entonces, ¿qué es lo que debo comunicar? Fundamentalmente, hay que hablar de expectativas. ¿Qué espero yo de esta relación? Del tipo que sea. ¿Qué espero? ¿Qué esperas tú? Y entonces toca hacer algo que bien cuando hablamos de relaciones laborales suena correcto, pero que cuando pretendemos llevarlo sobre todo a nuestra vida sentimental suena como raro, suena como qué fría eres, qué pragmática. Es la negociación. Hay que negociar, hay que aprender a negociar desde el amor. Hay que decir, mira, esto es lo que yo puedo ofrecerte, esto es lo que yo quiero ofrecerte. Esto es lo que yo espero de la relación que vamos a construir. Porque o ponemos las normas o ponemos los ejes hacia dónde queremos caminar, y ya veremos si llegamos, ya veremos si lo cumplimos, o la cosa va sola, va con la inercia, y la inercia a lo mejor no te beneficia a ti, no me beneficia a mí, no nos beneficia a ninguno. Con lo cual, igual habría que buscar una palabra más bonita que negociación, pero al final es negociación, y es lo que nos vale para cualquier tipo de relación, hablar de negociación. Una negociación basada en el ganar, ganar o no hay trato. O sea, si en este caso sería no hay relación. Si yo gano pero tú pierdes, la relación al final se va a basar en el miedo. Si es a la inversa, si tú ganas y yo pierdo, también se va a basar en el miedo y en actitudes de sometimiento, de victimismo, etcétera, etcétera. Siempre hay una ganancia secundaria, pero al final no son relaciones sanas. Toca ganar, ganar, y si no, mejor no relacionarnos. ¿No os parece? Y hablar de relaciones, al final, es hablar de vínculos. Hay una diferencia importante entre relación y vínculo. Tenemos vínculos con personas con las que quizá ya no nos relacionamos, pero esos vínculos existen. Fundamentalmente podemos hablar de los vínculos con nuestros padres, que en muchos casos, desgraciadamente, ya no están aquí. Ya no nos podemos relacionar con ellos, a no ser que contratemos un medium. No existe una relación, pero existe un vínculo. Es un vínculo importante. Si yo no sano el vínculo que a mí me unía a mi madre,
difícilmente voy a construir una relación materno-filial sana con mi hijo si yo no sano los vínculos sentimentales previos en mi vida. Difícilmente voy a tener una relación sentimental sana con nadie que venga, porque esa acumulación de enfermedad, de toxicidad en los vínculos, la vamos a proyectar en los siguientes. Y vamos a llegar a la conclusión de que no somos aptos para relacionarnos, a lo mejor en un campo determinado o en varios. No es así, es una cuestión de no saber, de no haber tenido en cuenta determinados factores y posiblemente de tener unos vínculos previos que no están limpios, que no están sanos. Es una cosa a tener en cuenta. Si vamos a las relaciones, otra de las palabras importantes, no bonitas, pero por las que difícilmente una relación no pasa, es la palabra crisis. En casi todas las relaciones hay momentos de crisis. ¿Y qué son las crisis? Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de la mayor crisis que ha vivido este planeta en la era moderna. Las crisis son un espejo de aumento para ver qué está pasando en nuestra relación, para ver por qué la relación no está sana. En la crisis lo vemos. Y de la crisis tenemos dos formas de salir: fortalecidos o destrozados, ¿no? Y va a hacer que lo siguiente que construyamos sea desde el miedo, porque si yo salgo de una crisis que me ha dejado hecha polvo, en la que no he aprendido nada, esa es la clave, el aprendizaje, en la que no he aprovechado para ver qué pasa, qué pasa conmigo, con mis vínculos, con las siguientes, pues no van a ir mejor. Entonces el aprendizaje, la resiliencia, salir fortalecido de una crisis, debería ser el para qué de una crisis. Debería ser el para qué de esta crisis. Y una última palabra, habría millones, pero una última palabra sobre la que quiero hablar respecto a las relaciones es sistema. Las relaciones son un sistema. Cuando estamos en una relación del tipo que sea, hay que entender que hay tres partes. Que estoy yo y mis circunstancias, que decía el filósofo, con todo mi pasado, con todos mis vínculos sanos o insanos, con todas mis relaciones, con mis creencias, mis expectativas y un largo etcétera, que estás tú, o la sociedad, o yo misma, por otro lado. Y sobre todo hay un tercer eje, que es la relación. La relación se construye o sola, es decir, como hablábamos antes, por inercia, o en función de lo que yo le aporto y lo que tú le aportas. Este tema, que lo veremos en profundidad cuando hagamos el curso de relaciones interpersonales, es importantísimo. El entender que hay tres compuestos, que ver dónde pongo el ojo. Lo que no puedo cambiar, donde yo no puedo influir, es en el otro. Yo puedo influir en mí, yo puedo hacer cambios en mí, yo puedo hacer cambios en lo que yo aporto a la relación. En el otro no. Pero hay que entender que como sistema, cualquier cambio en cualquiera de las partes va a cambiar todo, va a cambiar a todos los miembros, para bien o para mal, porque a lo mejor yo hago un trabajo espectacular en cualquier tipo de relación. Aporto un montón, mi relación conmigo misma es fantástica, he sanado todos mis vínculos. Y la otra persona que no está en ese punto, que da igual, vuelvo a decir, da igual que sea laboral, está desde el miedo, desde la desconfianza, desde el tal, todo este meneo en que nosotros le estamos metiendo a la relación para que sea sana, hace que el sistema salte en pedazos porque la otra parte no quiere. Entonces ahí nos puede llevar también, pero bueno,
ganar, ganar o no hay relación, debería ser el planteamiento. Entonces, como vamos a entrar ya en el tema eneagrama, y hemos dicho que el eneagrama en este vídeo lo vamos a llevar solo a un tipo de relación, dar las circunstancias, va a ser a la sociedad, vamos a llevar el eneagrama a la sociedad. La diapositiva que os acabo de poner, ese es el eneagrama. Para quien no lo conozca, el eneagrama es el símbolo. Es un símbolo que es un círculo con un triángulo central, con una hexada, que son las líneas que no son las del triángulo, y unen determinados puntos del eneagrama, ¿de acuerdo? En cada punto he escrito un par de palabras que en este caso serían el pecado y la fijación. Os explico un poquito para los que no conozcáis el eneagrama. Bien, en primer lugar, podemos hablar de pecado, podemos hablar de pasión. Se utilizan ambos nombres. A mí me gusta hablar de pecado, y sobre todo para el tema que nos ocupa. Me gusta hablar de pecado, independientemente del uso que se haya dado de esa palabra, porque las palabras, igual que los vínculos, también hay que limpiarlos. Entonces volvamos al origen de la palabra. El origen de la palabra es un origen limpio, es un origen precioso. La palabra pecado viene de errar en la percepción. No estoy viendo correctamente, no estoy apuntando en la dirección adecuada. Eso es pecado en origen, etimológicamente hablando. En el eneagrama hablamos de pecados a la distorsión emocional en la que nos quedamos anclados. Es decir, todas las emociones son adaptativas, sin embargo, en el momento en que nos anclamos a una de ellas y la utilizamos para todo, se vuelve desadaptativa. Un poco por ahí, no me voy a extender en lo que en el eneagrama podíamos pegarnos aquí el encierro completo de 7 crisis mundiales. Esto es pecado. Bien, hay 9 pecados según el eneagrama, uno en cada punto, que te llevan a una distorsión cognitiva, es decir, a una fijación con determinados temas. ¿Sí? Entonces un eneatipo va a ser el tipo de personalidad que yo adquiero que domina toda mi estructura psicológica, mis niveles neurológicos, mi percepción de la vida, anclándome en un pecado, en una pasión, se llama también pasión, y en una fijación cognitiva. Y desde ahí construimos todos nuestros niveles neurológicos, desde mis creencias, mi identidad, hasta cómo me comporto, cómo me relaciono. Lo veremos más a fondo en el tema interpersonal, pero quería llevarlo al tema de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado para encontrarnos donde nos encontramos? Pues si echamos una mirada a los pecados del eneagrama, igual nos queda un poquito más claro por qué la sociedad ha llegado a un punto en el que, nos guste o no, esto tenía que pasar. A esto lo hemos conducido. Hablábamos de un sistema, que éramos un sistema que hemos aportado todos individualmente, porque es bonito no es bonito, es tranquilizador para el ego asomarme por la ventana y decir, fíjate tú aquel que está paseando mientras yo estoy aquí encerrado en mi casa. Yo sí lo hago bien y los demás no. Esto hablamos ahora en este momento, pero si nos paramos a pensar en general cómo hemos estado reaccionando como sociedad, la ira, el pecado del punto 1, del eneatipo 1, cuando se aplica a la personalidad, es la ira, es el resentimiento, es el estar juzgando continuamente al otro y que me enfade lo que hace. Porque mi fijación, mi distorsión cognitiva, es tengo que alcanzar la perfección. Yo me esfuerzo, la perfección entendida desde mi perspectiva, porque el resto no es válido.
Y entonces me enfado porque yo sí lo hago y tú no lo haces. Y saco el dedito, que es muy del uno. La policía de lo correcto, estamos llenos de esto, de policía de lo correcto. Aquí todo el mundo lo hace bien. Es que no hablarás con nadie que te diga, no, yo no, yo lo hago mal. No, todos lo hacemos cojonudo y los demás lo hacen fatal. Y entonces nos enfadamos. Y entra la ira. Y entra el resentimiento. Pues esto es lo que tenemos, desunión en vez de unión. Esto nos lleva a la desunión. Vamos con el punto 2. A ver si lo cometemos o no lo cometemos como sociedad. Estamos en España, estamos en Europa. El pecado del 2 es el orgullo. Es el orgullo, es el... yo no necesito nada, yo estoy por encima del bien y del mal. Yo sí lo hago. No lo hago bien, yo sí tengo para... me sobra de todo. Ese es el orgullo, me sobra de todo. Soy europea, a mí no me va a pasar lo que le pasa a los sirios. Los sirios sirios son. Yo soy europea. Ese es el orgullo, pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros somos nosotros. Y esto nos da una fijación, que es los privilegios. Es que yo como europea tengo derecho a una sanidad. El que viene de fuera, oye, mala suerte. Bien, los privilegios. Esta crisis nos está metiendo un meneo a todos estos pecados. Ni europeo, ni político, ni actor de Hollywood. Aquí hay para todos. ¿Sí? No hay... Bueno, aún así todavía hay privilegios, pero esperamos que se acaben las pruebas, que se acaben... porque puede llegar un momento en que tampoco haya privilegios para los que hasta ahora hay. Bueno, vamos al pecado del 3. El pecado del 3 es la vanidad. En este mundo virtual en el que nos encontramos, en el que la presencia en redes, en el cuántos seguidores tengo, cómo me ven, todo lo que hago es lo que vale. Esa necesidad, esa fijación cognitiva por el prestigio. Y ahora, el otro día leía uno de estos super chistes, que esta capacidad de hacer chistes de nuestra sociedad no se pierde. Y es cuando acabe todo esto veremos el color natural de pelo de las personas, ¿no? Bien, la vanidad también se está viniendo abajo en estos momentos, afortunadamente. Sigamos con el 4. Nos vamos a encontrar con el pecado de la envidia. ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo las ayudas? ¿A quién se las dan? Porque a mí no. Si yo hubiera nacido, si yo fuera, porque porque yo, el mecanismo de comparación constante, de pensar que a mí la vida me ha dado menos. Y la fijación cognitiva de, pues ahora quiero una compensación. Ahora que la vida me compense. Vuelvo un poco al punto 2, que además están relacionados el 2 y el 4 en el eneagrama. Que aquí hay para todos. La vida nos da por igual, aunque haya personas que se cojan de más, que se cojan lo que no es suyo. Pero en realidad de nacimiento nacemos prácticamente igual, y si no, pues habrá que ver qué hay que hacer. Pero no podemos vivir en la envidia. El punto 5 se está viendo, o se ha visto estos primeros días de crisis con mucha claridad, es la avaricia. Es el miedo a quedarme sin recursos. Es el no me importa que tú te quedes sin recursos con tal de que yo no me quede sin los míos. Es ir y comprar 700 rollos de papel higiénico. Es ir y comprar, no vaya a ser que me engorde, comida sin gluten cuando hay celíacos que lo necesitan para sobrevivir. Esa es la avaricia. Y esa fijación que le lleva al 5 a aislarse. Bueno, contento estarás, número 5. Es broma. El aislamiento del otro, el no me involucro emocionalmente con el otro porque no quiero compartir mis recursos. Vamos con el punto 6. El punto 6 es el punto del miedo. Que vamos a hablar del miedo en este momento, ¿no?
El miedo es el que se está haciendo el dueño. Dicen que las muertes por coronavirus van a ser mínimas. Mínimas, entendedme, que el miedo se va a cobrar otras muchas víctimas a todos los niveles, no solo víctimas mortales. Muchas cosas van a morir por el miedo y la desunión a la que el miedo nos lleva. La necesidad de certidumbre que tiene el 6, esa búsqueda de certidumbre, nos debería servir para darnos cuenta de que no existe esa seguridad que el 6 busca, que busca en medios ajenos. No existe la seguridad, no existe esa certidumbre. Debemos vivir con ello. Toda la ansiedad que se está generando en estos momentos en todos nosotros viene generada de ahí, de creernos que existía una seguridad que no existe. No existía una seguridad laboral, no existía una seguridad de salud, no existe la seguridad, es que no existe. Entonces, el miedo parte de ahí. Vamos con el pecado del 7, que es la gula. En esta sociedad el capitalismo tiene mucho de gula. Es el querer más y más y más, y si puedo tener 10 camisetas, ¿por qué voy a tener una? No, pero contamina, porque cuantas más camisetas compres, los niños que están trabajando... Bueno, me voy al 2 y digo, no, yo es que tengo privilegios, yo es que puedo comprarme 10, y como puedo comprarme 10, ¿qué me importa lo demás? La gula nos lleva a ver que hemos hecho un uso absurdo de recursos, nos hemos pasado en el consumo, en la búsqueda de la fijación del 7, que es la felicidad. La felicidad entendida como una estimulación constante, por eso quiero más, y compro más, y como más, y bebo más. Pecado del 8. El pecado del 8 es la lujuria, entendiéndose la lujuria como una necesidad de dominar, de llevarlo todo a la máxima intensidad, teñida por esa fijación de dominio y de control, de poder. Mi forma de estar en el mundo es ser poderoso. Para ser poderoso, evidentemente, tengo que someter a los débiles, a los que considero, por lo general, mediocres en el punto del 8. El uso de la fuerza, del poder, de las dictaduras, eso ha sido el 8, eso sigue siendo el 8. Y por último, estamos en el 9, cuyo pecado es la pereza, la indolencia. Hablamos de pereza como un olvido de sí mismo. La fijación es el escepticismo en el sentido de nada importa demasiado, yo tampoco importo demasiado, qué pereza, ¿para qué me voy a involucrar? ¿Para qué voy a saber lo que a mí me gusta? ¿Para qué voy a conectar con mi interior? ¿Para qué voy a tener una relación con mi espiritualidad que hablábamos antes? Con mis emociones, con mis sensaciones, con lo que quiero en la vida. Bien, este olvido de nosotros mismos es lo que nos ha llevado a la vanidad, es lo que nos ha llevado a casi todos los pecados, porque si estuviéramos centrados en nosotros mismos, en la esencia, todo esto no estaría pasando. Y pensar que hablo de estar centrados en nosotros mismos para desde ahí mantener relaciones con el resto, relaciones sanas. Bien, el eneagrama, una de las maravillas del eneagrama, es que es un sistema dinámico. No es un sistema en el que te encasillas, en el que te ponen etiquetas y ahí te quedas. Es un sistema para trascender todo esto. Hemos hecho una foto de lo que está pasando. Hemos hecho una foto con los pecados que tiene el eneagrama, con sus fijaciones, pero nos ofrece una salida. Utilizando los opuestos, el opuesto de pecado podría ser virtud. Se habla de virtudes en el eneagrama.
Entonces vamos a ver, para compensar estos pares de palabras que hablábamos antes, el pecado y la fijación, vamos a dar otro par de palabras compensatorias. Aunque todo podríamos resumirlo en una, y es impecabilidad. Es una palabra para mí preciosa, impecabilidad, ser impecables con nosotros mismos, ser impecables en lo que aportamos a la sociedad, ser impecables en lo que le aporto en mi relación con cualquier otra persona, en mi trabajo, en mi relación con mi hijo, con mis padres. La impecabilidad es una palabra muy bonita. Bien, vamos con las virtudes de cada punto del eneagrama. Si hablábamos antes de la ira, evidentemente la virtud a aplicar, la vacuna, va a ser la serenidad. Vamos a tranquilizarnos todos un poco. Vamos a dejar de frustrarnos y de proyectar mi frustración en el comportamiento del otro. Desde la calma, desde la serenidad, vamos a entender que no existe un solo punto de vista, que no existe la perfección, que no existe los debería ser, como yo digo, como yo pienso, como yo creo, que los principios están, porque el uno habla de principios, es por principios, hay muy pocos principios universales, realmente pocos, la mayoría de nuestros principios están absolutamente condicionados por la sociedad en la que vivimos, porque en otras sociedades lo que aquí sería un principio, no lo es. Pensemos ahora en las sociedades en las que se celebran matrimonios de conveniencia. Bueno, evidentemente hay distintos principios. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es correcto? Las cosas simplemente son. Eso es lo que se necesita desde el punto uno. Una aceptación de lo que acontezca. Las cosas acontecen y punto. Y yo cultivo la serenidad. Aceptación y serenidad es la vacuna para el punto uno, para la ira y el perfeccionismo. Esas son las vacunas. Si vamos al punto 2, contra el orgullo, contra esa sensación de privilegios, lo que deberíamos cultivar, evidentemente, es la humildad. Es ser humildes, es que solo soy una persona más como tú y como yo, como mi jefe, como mi padre, como mis hijas, como el vecino, como el señor que está pasándolo súper mal en su casa y se ha dado un paseo por la calle, que por favor, quédate en casa, pero desde la humildad, del que yo tampoco hago todo correcto, todo perfecto, como ya veíamos en el 1, desde la humildad y desde la empatía, la sociedad sana y nuestras relaciones sanan. Contra el pecado de la vanidad tenemos la autenticidad, dejar ya de pensar en la imagen que proyectamos, el prestigio que ganamos o perdemos, y conectar con nuestro ser auténtico. Dejar de pensar que somos lo que hacemos o lo que tenemos. Y conectar con nuestra esencia, cultivar esa comunicación con nuestra esencia para que podamos actuar desde allí. Ese es nuestro valor. Y además es que es un valor único e incomparable. Vamos al punto del 4, al punto de la envidia. El problema que tiene el 4 es sobre todo una polaridad. De pronto estoy muy bien y entonces todo está bien, o ahora estoy muy mal y es cuando la envidia se me come. El 4 lo que nos propone el eneagrama es la ecuanimidad, es mantenernos en el centro, es dejar de pivotar hacia la comparación y mantenernos en el centro. En el centro no hay comparación. Y por otro lado, dejar de creernos únicos y especiales, como desde el ego.
lo decía en el punto 3, si es que todos somos únicos, si es que todos somos especiales, aprender a ver eso en mí y en el otro. Es la salvación que nos propone el punto 4. Entender que somos parte de lo mismo, que somos uno. Contra el pecado del 5, contra la avaricia, el desapego. El desapego, el dejar de acumular recursos, el dejar de... el fundirme en el otro, el darme y el dar lo que tengo, sean conocimientos, sea mi propio yo en una relación, darlo, ponerlo, no tener miedo a quedarme sin. Contra el pecado del 6, contra el miedo. Nos toca abrazar, tener coraje para abrazar la incertidumbre. En la incertidumbre hay tantas posibilidades, tantas, no nos damos cuenta y quizá este sea un buen momento ahora que estamos encerrados para valorar la libertad. Valorar la libertad también pasa por entender que esa seguridad que nos queremos aferrar, que además es ilusoria, nos quita cualquier tipo de libertad. Porque queremos las cosas seguras, sean buenas o sean malas, pero segura, por favor, que no pierda el trabajo, con perdón, de mierda que tengo, que no lo pierda. Nos cerramos a un campo, la incertidumbre es un campo de posibilidades, de recursos, nos obliga a prestar atención a qué se abre ante mí y hacia dónde puedo ir. Abrazar la incertidumbre y la certeza en mis propios recursos de afrontamiento de las situaciones. Contra la gula, sobriedad. Con una camiseta basta. Con un donus basta. Es un buen momento en el que estamos todos ahí también en un punto un poco 5, de en vez de darle, coger un trozo de papel, cuando ya que está tan de moda el papel higiénico cuando voy al baño, de medio metro, pues ya casi que lo voy a coger de la mitad porque se están acabando. Bueno, pues sobriedad en todo, darnos cuenta que el exceso es un engaño, que en el exceso no está la solución, sino en la sobriedad. No necesito tanto y menos para ser feliz. Contra esa fijación del 7 de la felicidad, la propuesta es presencia, es estar presente en el aquí y ahora donde ocurren las cosas, conectando con, que además tiene una flecha al 1, con esa aceptación de qué hay aquí y ahora. Y con esto puedo ser feliz, sin necesidad de querer más, de buscar más, de proyectar, de qué pasará cuando. Estamos ahora todos en el, cuando salga de casa voy a liarla, ya nos estamos yendo, esto es muy 7. No, ahora estoy aquí, estoy en mi casa, ¿y qué puedo hacer para ser feliz aquí y ahora con lo que tengo? Contra el pecado del 8, la inocencia de entender que no necesito ser el más fuerte, que precisamente mi fortaleza está en aceptar tanto mi vulnerabilidad como la de los demás. Cambiar esa necesidad de dominar al otro por el ejercicio de un liderazgo eficaz, que el 8, por las características energéticas del 8, está absolutamente preparado para tener un liderazgo eficaz y sano. Si sale de esa fijación de necesito dominar y de ese pecado de la lujuria, de yo tengo que ser el más fuerte, el más poderoso, el más influyente. Para acabar con el pecado del 9, de la indolencia, de la pereza, el eneagrama nos propone la diligencia, ponernos en acción. Y más en estos momentos, que la acción está tan acotada a 4 paredes. Es momento de ir hacia adentro, es momento de darnos cuenta de lo importantes que somos. Lo importante es que somos a nivel individual y a nivel social. Es que yo no puedo pretender que la sociedad avance si yo no me considero una parte importante de la sociedad, que lo soy, y no salgo de esa narcotización del 9, de ese, nada es importante, ya la vida, ya todo se colocará en su sitio. ¿Y tú qué vas a hacer tú? Pues esta es la visión, o mi visión, utilizando el eneagrama, de lo que está pasando y de cuál es la solución.
momentánea, inmediata, aquí, ahora, en el momento en el que estamos recluidos en nuestras casas. El tema de la realización del curso de relaciones sanas con Eneagrama, evidentemente está pendiente, porque no quiero, en esta línea de impecabilidad, que es el objetivo que me he propuesto en este encierro, intentar ser impecable, intentarlo, algo conseguiremos, en algún punto conseguiré hacerlo, está el no bajar la calidad por el hecho de las circunstancias. Ese curso es un curso importante, es un curso que nos puede aportar mucho crecimiento. Estaba, bajo mi punto de vista, muy bien preparado para hacerlo presencial y quiero tenerlo igual de bien preparado antes de lanzarlo online. Entonces, un poco de paciencia, lo lanzaré online, pero cuando considere que tiene la calidad que el curso se merece y que los alumnos que lo vayan a adquirir se merecen. Por mi parte, de momento me despido. En la próxima diapositiva os dejo todas las formas de poneros en contacto conmigo, de seguir el blog, por Facebook, el correo electrónico, podéis hacer comentarios aquí y estoy en casa, esto me encanta. Así que cualquier duda de verdad que os surja, cualquier cosa, tenéis todos los medios ahí para poneros en contacto conmigo. Por mi parte estaré encantadísima de solucionaros o de comentar con vosotros las dudas que tengáis. Un abrazo y por favor, quedaos con impecabilidad y quedaos con amor. Mucho amor para vosotros.